Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes visita la página imagenpublica.mx. Pues escuchándolos, un tema del que siempre me preguntan mucho es de la imagen pública en el antro. Pongo en contexto a las personas que no son mexicanas. En México un antro es, un lugar de esparcimiento en la noche donde generalmente hay una persona de filtro en la cadena y que se consumen bebidas alcohólicas y hay DJs. O sea, es el concepto de tal vez en Argentina el boliche, el club o centro nocturno, nightclub en inglés, y es todos estos lugares que ya no son bares, ya no es nada más ir a tomar una copa con los amigos, sino ya tiene un poco más de fiesta y también de glamour detrás de ir a este tipo de lugares. Hay todo un ritual de ir a un antro y vamos a ver cómo en todos estos rituales puede tu imagen pública estar dañada. Lo primero que vamos a decir y el primer consejo que te doy es únicamente asiste a lugares en los que te dejen entrar. Y aquí, por favor, no vamos a hablar acerca de discriminación, no vamos a hablar de justicia o injusticia, vamos a hablar de reglas de la casa. La gran mayoría de los lugares viven de acuerdo, sí, al tipo de gente que va, es lo primero. Por supuesto, la estética del lugar, la música que ponen, pero generalmente es el concepto de club. Reúnen a un tipo de gente con ciertas características y ahí se ponen reglas de la casa. Los cadeneros, las personas de filtro, lo único que hacen y su chamba es garantizar que el tipo de gente que está dentro pertenezca a ese tipo de ambiente. Entonces, no hay nada que puede ser tal vez más humillante, tanto a tu imagen interna como también enfrente de las personas que puedes estar, que te den puerta, ¿no? Que te bateen de un lugar. Y sobre todo, si algunos sí cumplen y otros no cumplen esas políticas de casa. ¿A qué voy con esto? Y por favor, nuevamente recalco, no estamos hablando de discriminación. Hay lugares en los que, por ejemplo, tienes que entrar forzosamente con camisa, no te dejan entrar con tenis, tienes que ir con zapatos. Por supuesto, hay muchísimos lugares en Estados Unidos, es política, no puedes entrar ni con gorras o con playeras de fútbol o de equipos deportivos porque saben que eso fomenta mucho las peleas. A eso me refiero con reglas de la casa. Por lo tanto, ve a los lugares que te van a dejar entrar y después también entiende que esos lugares van a dar preferencia a mujeres y van a dar preferencia a personas que ya sean conocidas y a personas que tengan reservación, como también darán preferencia en los momentos en los cuales hay menos asistencia al lugar. Si tú vistes como tienes que ir al lugar, luces como una persona del lugar y respetas los protocolos del lugar, ejemplo, si era solo con reservación, si era solo con pareja, seguramente te dejarán entrar. Pero aquí vamos a ver algunos imago tips para que siempre te dejen entrar en los antros. El primero de ellos está totalmente comprobado, de hecho un estudio de la Universidad de California lo hizo, que la manera como estás producido, mientras más arreglado estés y más fashionista estés, va a ser mucho más fácil que te dejen entrar en el lugar. Por lo tanto, échale más ganitas, prodúcete un poco más, date a notar. Siguiente punto, mucho más que tu lenguaje corporal. ¿Cuál es el lenguaje corporal más común de la gente cuando llega al antro? Todos los hombres con cara de soy el más fregón de todos, soy el más padrote, de hecho son chiquitos, sacan un cigarro, llegan hablando de esta forma, todas las mujeres se las dan de divas, que nadie las merece, y entonces llegan tratando mal a las personas que los dejan entrar. Si haces todo lo contrario, si tú entablas contacto visual y sonríes, abres los canales de comunicación, finalmente son relaciones interpersonales. Vas vestido muy bien, pero después entablas contacto visual y le sonríes a la persona, esa persona de entrada va a percibir que ya lo conoces. Segundo, que no es la primera vez que visitas, que tienes mucha confianza en ti y que no eres una persona problemática y todos los lugares buscan eso. Siguiente punto, no atosigues al de la puerta, o sea, no le grites, no le jales del hombro. Aquí les dejo como un dato nada más curioso. Yo antes de ser consultor en imagen pública y antes de todo eso, yo trabajé 5 años en antros. Yo fui desde bartender hasta cadenero, como también estuve trabajando de gerente en antros. Por eso me la sé de todas cuáles son las preferencias. Y si tú le caes gordo al de la puerta, ahí sí va a ser lo posible para no dejarte entrar. Por supuesto, aquí no vamos a poner en tela de juicio si una propina funciona o no funciona, pero no confundas la propina con el soborno.
También el soborno podría funcionar en algunos tipos de antros, pero en otros, si tú no cumples las características, por más soborno que des, van a regañar al de la puerta. Por lo tanto, él prefiere su chamba que la lanita que tú le des. Aquí el chiste es, una vez que ya entras al lugar, una vez que ya te la pasaste bien, de salida, date a notar con el cadenero, que es cuando ya no tiene nada que hacer, cuando ya están dejando de chambear, y es el trabajo más aburrido que puede haber el cadenero cuando ya pasaron los filtros de ingreso. En ese momento, cuando tú te vayas, salúdalo, más bien despídete, y ahí sí le das una propina, le dices muchas gracias, me la pasé muy bien, y trata de poner un nombre clave. Todos estos clichés de decirle mi rey, gallo, todo eso, la gente se siente ofendida cuando les dice de esa forma. Trata de poner un nombre clave que sea diferente, algo que salga en la plática. Yo me acuerdo que les decía príncipe siempre. Oye, príncipe, me la pasé muy bien. Sí, yo sé que al día de hoy me causa hasta repele decirlo, pero en ese momento tenía sentido, porque después cuando regresaba la siguiente semana, me ubicaba desde lejos y nada más le gritaba, ¡hey, príncipe! Y ya sabía que fue el que le dio la propina la vez pasada, que es algo que es muy poco común, y te dejaban entrar. Entonces, esos son los tips para el filtro. Ya una vez que estás adentro, algo que puede dañar muchísimo tu imagen pública es la parte de las convivencias y la cuenta, es lo que más puede dañar la imagen pública de algo. Tener mesa en un antro no es solamente la parte de porque vas a consumir, es un privilegio, a veces hasta estatus, a veces en dónde está la mesa y en qué lugar está la mesa, da ciertos atributos. Por lo tanto, la mesa en el antro estás comprando algo más que botellas y eso implica también mayor inversión y implica mayores propinas. No hay algo que pueda molestar mucho más de que alguien que abusó de esos beneficios y después dice, pues ¿qué? Si yo no tomé, y que no da ni siquiera para la propina o para cuestión de simplemente tener ese lugar de estatus. Es respetable que alguien no beba, pero entonces tiene que dejarlo desde muy en claro en el principio y después poner cuestiones para la cuenta. Me acabo de dar cuenta que me estoy alargando un poco. Voy a dar un videoblog nada más relacionado con las cuentas en antros, en restaurantes y en todos lados porque es importantísimo. Siguiente punto, cuida tu imagen física dentro del antro. Perder el estilo es lo más fácil que puede haber y sobre todo cuando hay alcohol de por medio. A los hombres que les da por quitarse la camisa, porque quieren presumir lo del ejercicio, las mujeres que enseñan los calzones, todo este tipo de cosas siempre son los mayores riesgos que da nuestra imagen física. Y segundo, los olores corporales. El alcohol hace que las personas terminen oliéndole la boca y por supuesto el sudor. Si vas acompañado, si eres mujer, puedes llevar un perfumero así de pequeño, puedes llevar cualquier cosa para mitigar el aliento y trata también de utilizarlos mientras va pasando la noche. Siguiente punto. Evita y aléjate de los problemas. Ya hemos hablado por aquí de inteligencia emocional. Que alguien se acerque y falte el respeto en un antro es lo más común. La gente está borracha, las personas se visten de manera seductora, hay malos entendidos, hay hacinamiento, las personas se empujan. Tienes que tener un mayor nivel de tolerancia y no trates nunca de demostrar a través de fuerza y de violencia que eres más importante. Eso únicamente va a acabar acarreándote severos daños de imagen pública y, por supuesto, hasta cuestiones legales. Cuestiones del pagar. Casi es la costumbre que los hombres paguen y que las mujeres tal vez sean invitadas, pero esto no es ninguna regla escrita, por lo tanto, mujeres no lo den por hecho. Y además de no lo den por hecho, si en algún momento sucede, agradezcan. ¿Ok? Quiero que sepan que los hombres se dan cuenta que tuvieron que gastar en las mujeres. Y también es muy desagradable cuando dan por hecho que pueden pedir en una barra o en una mesa y después ni siquiera dar las gracias. Entonces, aunque sea común, tú después das las gracias, después puedes hasta mandar un mensaje dando las gracias y en algún momento puedes tener algún tipo también de diferencia en la cual dices, vamos a la barra, la siguiente yo la invito. Y por último, no quiero meterme a hablar aquí de cuestiones del alcohol. Yo sé que se van a este tipo de lugares, es para consumir y a veces el consumo puede ser excesivo, pero nadie mejor que tú sabe qué tipo de borracho eres. Hay personas que son muy alegres, que son muy simpáticas, que se desinhiben y se la pasan muy bien. Hay personas que son mala copa, hay personas que son violentas, hay personas que no saben controlar su manera de beber. Si tú eres una persona que ya ha tenido problemas con ello, trata de no estar en un lugar que supuestamente es para exhibirte, para hacer relaciones interpersonales y para tener glamour, no perder todo el glamour. Casi siempre lo que más se comenta al día siguiente es de las cosas que salieron mal en el antro y no de lo que salió bien.
O sea, generalmente el chisme no es de, oye, qué padre cuando pusieron esta canción, sino es qué tal cuando fulanito vomitó, oye, qué oso el otro que le echó bronca, oye, qué incómodo la próxima vez que nos veamos nuevamente. Y eso, por supuesto, afecta a nuestra imagen pública. El tema del antro da para muchísimo más. Prometo seguir hablando de cosas que ahorita se me vienen a la cabeza y que por momento ya no puedo decir, pero sí lo puedes encontrar en el libro Imagen Cool. Ahí traigo todo un capítulo que habla de este tema. Y, por supuesto, si quieres saber más acerca del tema, visita imagenpublica.mx. Encuentras todos los estudios de licenciatura, maestría, diplomados, el doctorado, la educación a distancia, los libros que llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.